Y donde quiera que se encuentre esa persona y tenga que testificar de lo que Dios hizo, tendrá que traer a memoria este ministerio, esta casa, para gloria de su nombre. Y bueno, matrimonios, hermanos, que llegaron hechos pedazos, al borde del caos, pero aquí Dios se glorificó, aquí Dios restauró. Y aunque ya no están, donde ellos testifiquen lo que Dios hizo, tendrán que reconocer y recordar este ministerio. Así que relativamente lo que nosotros hacemos por la obra de Dios no es en vano. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas fuerte al Señor? Vamos, eso es. Yo no sé si se lo dije una de las veces anteriores que hemos estado, pero la primera vez que yo estuve en Venezuela predicando hace algunos años, yo escuché que hay dos tipos de aplauso. El primero, el de huevo tibio, ese como el que usted acaba de dar. Y el segundo, el aplauso de reino. ¿Qué le parece si en esta mañana se pone de pie y le da al Señor lo que Él merece? ¿Cree que tiene algo bueno, algo mejor que lo que usted acaba de dar? Vamos, eso es. Si ese es tu mejor aplauso, no hay problema. Pero si tienes algo más, dáselo en esta mañana a Él. Oh, porque solo Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la adoración ahora y por siempre. 14 años de gloria, 14 años de presencia, 14 años de visitación, de cosas buenas, de cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Gracias, pastor, por tomarnos en cuenta, por hacernos parte de esta fiesta. Anoche terminábamos allá por el puerto de San José, no en la playa. Una cruzada de 2 noches, muy bendecida, por cierto. Y pues bueno, ya entramos de madrugada a casa, pero veníamos desde ayer orando al Señor por este tiempo. Yo no le dije que se sentara. Bueno, abra su Biblia por favor en esta mañana, en el segundo libro del profeta Samuel, su capítulo número 6. Vamos a leer para la gloria del Señor del verso 10 en adelante. Repito, segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 6, del verso 10 en adelante. Usted me dice con un amén fuerte, por favor, cuando ya tenga ese pasaje que ocupamos hoy. Dios bendiga a los padres de esta casa, Pastor Maynor, su amada esposa, su familia, y a cada uno de ustedes de una manera muy, muy grande. Oiga lo que dice la bendita e inmortal palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, así. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo dice que estuvo? No le escuché. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.
fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Que el Señor en esta mañana nos bendiga y nos hable a través de su gloriosa palabra. Dios había hablado a Israel por medio de su siervo Moisés en el desierto que pudieran edificarse un tabernáculo. Y es que desde el principio, desde la creación, el deseo de Dios ha sido el poder tener una estrecha relación, una estrecha comunicación, pero más que eso, una estrecha intimidad con el hombre. Aquel tabernáculo, usted sabe, era una carpa movible que sería colocada donde Dios indicara. Y en el momento que Dios estableciera quitarla, desmontarla para continuar, así sería. Aquel tabernáculo tenía 3 áreas: el atrio donde se quedaba todo el pueblo, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo donde una sola vez al año el sumo sacerdote ingresaba. En el lugar santísimo había una cajita de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera. Su caporet era de oro puro y sobre ella 2 querubines de frente, también de oro puro, labrados a martillo a una sola pieza. Dentro de aquella cajita habían 3 cosas: un ejemplar del maná, que fue el alimento que durante todo su peregrinaje Israel tuvo en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Pero era allí, sobre aquella cajita, allí donde Dios había dicho que su presencia moraría en medio de Israel. Tanto era así que cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, solían llevar siempre consigo el arca del pacto o el arca del testimonio, ya que esto les garantizaba victoria plena, victoria segura. Pero dice la Biblia que en cierta oportunidad Dios estaba molesto, estaba indignado con el pueblo de Israel. Así que había establecido que entregaría al ejército de Israel en manos de sus adversarios. Ese día triste llegó, ese día gris, ese día fatídico tocó a la puerta de Israel. Gran parte del ejército de Israel pereció. Dentro de ellos también el sacerdocio, incluyendo aquellos 2 hijos de Elías, los cuales Dios había hablado tiempo atrás que los cortaría. Pero lo más triste fue que el arca del pacto fue quitada, fue llevada por el pueblo enemigo. Cuando la noticia, dice la Biblia, llegó al templo, el sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla, al escuchar lo que había sucedido, pero mayormente de que habían capturado el arca del pacto, se desplomó hacia atrás y desnucándose murió instantáneamente. Una de las nueras de Elí, que estaba encinta, al escuchar lo que había pasado y que dentro de los muertos estaba su esposo, pero lo más trágico era que el arca había sido llevada. Sin duda la impresión fue tan fuerte que
que ahí se le rompió su fuente, dando a luz. Y en medio de su agonía, antes de morir, lo último que alcanza a hacer es ponerle nombre a su hijo, al cual le pone por nombre Icabod. Icabod, que quiere decir: la gloria de Dios se ha ido. La gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Sabe? Más que el nombre de una persona, era la tragedia de todo un pueblo, de toda una nación. Hay pérdidas. Hay pérdidas en la vida dolorosas. Hay pérdidas que duelen, que marcan. Un día, mujer, puedes ver salir por la puerta de tu casa a ese marido tuyo con maletas y no volver. Y aunque es traumático, sé que con el favor de Dios tú puedes seguir adelante en la vida. Un día esa mujer que juró en el altar hacerse viejita a tu lado, puedes verla marchar y no regresar. Y aunque es doloroso, es traumático, se puede sobrevivir con la ayuda de Dios. Te pueden robar una casa, te pueden quitar un terreno, puedes perder un negocio, te pueden quitar un vehículo, una motocicleta. Y aunque da coraje y tristeza, sé que con el favor de Dios lo puede rehacer, incluso algo mejor. Pero creo firmemente que no hay sustitución cuando la presencia de Dios se va y nos deja. Creo que no hay pérdida más irreparable como cuando la presencia de Dios decide abandonar a alguien. Un día Sansón dijo: esta vez me escaparé como las veces anteriores. Pero dice la Biblia, él no sabía. Diga conmigo, no sabía. Una vez más, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cualquier cosa en esta vida es traumática, pero no hay cosa más difícil que pueda sucederle a un cristiano como que la presencia de Dios un día nos abandone. Porque si hay algo que le da valor a nuestra vida, si hay algo que le da valor a tu existencia, no es más que la dulce y gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Si lo cree, vamos, dele fuerte esa ofrenda de palmas a Él. Y acabó. La gloria de Dios se ha ido. Hoy en día, esa misma frase se lee en muchos ministerios, en muchas congregaciones, en muchos ministerios de alabanza, en muchos ministros. Icabod. A lo largo de estos 40 años de ministerio, Dios nos ha dado el privilegio de poder ministrar en diferentes lugares. Y para gloria del Señor he tenido la dicha de poder estar dentro y fuera de Guatemala en templos muy grandes, donde ahí no hay sillas plásticas. Ahí lo que hay son butacas. Ahí no se conocen los ventiladores. Ahí lo que existe es aire acondicionado. Aquí adelante hay una gama extensa de músicos, muchos de ellos profesionales, tocando instrumentos, los más caros, los de marca que existen en el mercado de la música. Pero pareciera que la presencia de Dios salió por la puerta de aquel lugar y ellos ni siquiera lo han notado. Pero en cambio he estado en otros lugares, en lugares muy recónditos, muy metidos, donde, hermano, las congregaciones
Muchas de ellas construidas con material sencillo, material frágil, lámina, madera, caña de bambú. Pero cuando esa gente ahí se reúne para adorar, la presencia de Dios desciende. Cuando esa gente ahí se reúne para exaltar, ahí la presencia de Espíritu Santo se derrama y se deja sentir de una manera impresionante y sobrenatural. Porque lo que garantiza que Dios esté en un lugar no es la cantidad, la muchedumbre, los miles de personas. Y entiéndase por favor que no estoy en contra de los templos grandes, claro que no. Lo que garantiza la presencia de Dios no es cuántos músicos hayan, no es cuán profesional sean, sino realmente es la disposición del corazón de cada uno de los que ahí se congregan, de los que ahí se reúnen, de los que ahí exaltan y glorifican el nombre de Papá. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana? Si es para Él, vamos a darle fuerte su ofrenda de palmas. Oh, bendito su nombre. Y yo puedo decir que su presencia está aquí. No es el nombre, es su presencia. Ministerios de música, donde pareciera que hoy lo único que tienen es espectáculo, puro show, como címbalo que retiñe. Pero pareciera que ya Dios se fue. Yo le digo a los músicos, a los que cantan, tal vez no tengas la habilidad de un Marcos Witt para tocar un instrumento, o la voz de un Juan Carlos Alvarado para cantar. Pero si eres alguien que pasa en el secreto de Dios, yo te garantizo que cuando tú te pares a cantar, cuando te subas a un escenario, una tarima, un púlpito, algo va a suceder aquí. No porque lo diga el pastor Carlos Paz, sino porque lo dice la palabra. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Algo va a pasar. Si eres alguien que ha aprendido a estar en el secreto, si eres alguien que ha aprendido a estar en la intimidad de Dios, cuando te pares a cantar, algo va a suceder. Las enfermedades tendrán que irse, los demonios tendrán que huir, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y dice la palabra que su espíritu, su presencia se mueve en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Y sabes, durante todo el reinado de Saúl, el arca estuvo fuera de casa. Yo siempre me he preguntado por qué Saúl no reparó en querer traer de vuelta el arca a Jerusalén. Si no fue hasta cuando subió el dulce cantor de Israel al trono, que lo primero que pensó fue traer el arca del pacto a Jerusalén. Y es que, pastor, si había alguien que amaba la presencia de Dios desde que era un niño, era un muchacho, era él. Cuando allá en la montaña, cuidando el rebaño de su padre, ahí en la soledad, tomaba el arpa y empezaba a tañar, empezaba a adorar, empezaba a ministrar el corazón de Dios. Yo creo que Dios inclinaba su oído para escucharlo. A mí la Biblia me dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Por eso esta mañana yo le digo a los padres en este lugar hoy: traiga a sus hijos a la iglesia. Traiga a sus hijos a este lugar.
Que ellos vayan creciendo amando la casa del Señor. Que ellos vayan creciendo amando esta atmósfera, este ambiente, esta gloria que se derrama aquí. No los deje en su casa, tráigalos. Hay cosas que no son cuestionables y lo de Dios no es cuestionable. Pero triste decirlo, tenemos en las iglesias papás pantalones aguados y mamás alcahuetas. Y si se enojan, no me importa, mañana no vengo. Y le preguntan al hijo, a la hija, papi, mi amor, ¿te venís con nosotros al culto o te vas a quedar en la casa? ¿Te venís con nosotros a la iglesia o preferís quedarte aquí viendo tele? Mire, yo sé que aquí hay muchos que crecieron con padres donde no te estaban preguntando si querías o no querías venir a la iglesia. Te decían, miramos patojo, pelo de nopal, apúrate rápido porque ya no vamos a la iglesia. No que me quiero quedar, que tengo tarea, nada. Tuviste tiempo, patojo, cabezón, en la tarde para hacerlas, no las hiciste, así que tu problema. Pero no te quedas, te vas con nosotros. Cuando venga las haces. Mira, patoja, arreglate ese tu pelo en todo enchominado que tenés. Apúrate que ya es tarde, nos vamos al culto. Y aunque ahí venías todo bravo, todo enojado, todo trompudo, con la cara larga, como que fuera pirujo navideño, pero no te dejaban. Y gracias a esos padres, gracias a esas madres que te pusieron en cintura, porque eso hizo que fueras amando su presencia. Eso hizo que fueras echando raíz en la palabra, que fueras amando su casa. Y aunque han venido procesos, nada ni nadie te ha apartado, nada ni nadie te ha sacado el evangelio, nada ni a nadie te ha hecho retroceder. Bendito sea su nombre. No los deje, tráigalos. Un día tu corazón de madre o de padre se va a deleitar al ver a tus hijos aquí cantando, tocando, predicando. Alguien dirá, Pastor Carlos Paz, pero se me duermen. No importa que se duerman. La mujer de Cantares decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. El cuerpo del muchachito puede estar hasta roncando, pero Dios está visitando ahí ese corazón, ese espíritu. Dios está tocando esa vida ahí. Dios está ministrando a ese pequeño. Aló. Dígale a alguien, el Señor le está hablando, dígale. Con usted el asunto. Oiga, lo que voy a decir. Mire, a esta hora hay padres que si pudieran regresar el tiempo, pastora, lo regresarían. Porque tiempo atrás hubieron padres, y hablo de madres obviamente, cometieron una locura de la que hoy se arrepienten. Tiempo atrás venían a la iglesia y traían a sus muchachitos y sus niños iban creciendo con las enseñanzas que la maestra con dedicación les preparaba. Pero un día el hermano se peleó con el pastor, o la hermana se peleó con la diaconisa y dijo, nah, charada, yo ya no vengo más aquí. Yo ya no vengo al culto. Mi casa puedo buscar de Dios. Ahí puedo orar, ahí podemos cantar, podemos ver en la televisión una prédica. No necesito venir. Y salieron por la puerta y detrás de ellos aquellos niños. Hoy los años han pasado
ellos ya se reconciliaron, ya volvieron a los caminos de Dios. Pero aquellos que estaban pequeños tiempo atrás ya crecieron, son adolescentes, y hoy lo que menos quieren es saber del evangelio. Hoy lo que menos quieren es estar en la iglesia. Hoy lo que piensan únicamente es en la droga, en el vicio, en tanta basura que el diablo allá afuera les ofrece. Por eso, si en esta mañana a alguien se le está cruzando por la cabeza esa idea loca de irse de la iglesia y no volver, de irse de aquí porque tiene roce, tiene diferencia con alguien, yo le digo en esta mañana: deténgase, piense no solo en usted, piense en el alma de su pequeño. Dígale en esta mañana al diablo: diablo, yo sé que estás detrás de este asunto, pero no voy a ceder, no voy a darte gusto, porque mientras vos vas para abajo, yo voy para arriba. Mientras vos vas a condenación, yo voy a la gloria, a gozarme con mi Padre. Y no solo yo, sino mis hijos también. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dele fuerte esa ofrenda de palmas. ¡Oh! Bendito sea su nombre. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo para traer de vuelta el arca a casa. Pero en el primer intento, oiga, no pudieron. Aunque habían las mejores intenciones, no pudieron. Dice la Biblia que traían el arca sobre una carreta. Si usted quiere la carreta del año, la más nueva, tirada por bueyes. Aunque había algarabía, había júbilo. Ahí estaban las danzoras, los shofaristas. Porque después de 20 años el arca regresaba a casa, regresaba a Jerusalén. Pero dice la Biblia que en el camino sucedió una tragedia. Uno de los bueyes tropezó. El arca tambaleó y un sacerdote llamado Usa, que venía cerca, extendió su mano para detenerla. Pero en ese momento Usa cayó fulminado. David le dice al Señor: dime, ¿cómo puedo pues traer el arca a casa? Ellos lo sabían. Dios había dicho tiempo atrás que todo lo concerniente al templo, al tabernáculo, siempre sería llevado sobre los hombros, y especialmente el arca. Aquí sería llevada. ¿Y cómo la traían? Sobre una carreta. Mujeres, dicen conmigo: una carreta. Ay, Dios, yo no sé dónde me vine a meter yo, pastor. Le digo a las mujeres: digo, una carreta. Una carreta. Y en la casa solo gritando se la pasa. Y es que hay que hablar lo que es. Si hay alguien se la pasa solo gritando en la casa de la mujer, dígale a esa suya que tiene junto a usted como que el pastor Carlos Paz viera con vos, dígale. A ver, varones, por favor, aunque no somos muchos, pero somos machos. Dicen fuerte conmigo los varones: una carreta. Gloria a Dios. Como no pueden gritar en la casa, gritan aquí. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Ahora, pregunto: ¿dónde era más fácil traer el arca? ¿Sobre los hombros o sobre una carreta? Sobre una carreta. Porque ahí no hay gota de sudor que derramar. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay lágrimas que vertir.
A veces queremos que Dios nos prospere, que Dios nos levante, que Dios nos use, que Dios nos abra los cielos, que Dios, hermano, nos arregle la vida. Pero sin esfuerzo, sin sacrificio. Aquí hay gente que tiene problemas matrimoniales. Aquí hay gente que tiene hijos en el vicio. Esclavo del licor, esclavo de la droga. Aquí hay gente que tiene problemas terribles financieros. Gente que tiene miedo de perder esa propiedad con el banco. Pero míralos. Se congregan cuando quieren y no cuando pueden. Míralos. En la noche de vigilia no están. Cuando hay ayuno, lejos de correr a este lugar para postrarse y humillarse y pedirle a Dios misericordia, no vienen. Cuando hay culto de oración o tiempo de oración, no se les ve. Pero quiere que Dios haga el milagro. Quiere que Dios traiga esa transformación, que Dios opere esa respuesta. Yo no sé ni cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto? 5 minutos. Ya se me pasó el tiempo. Ya me apagaron hasta el micrófono. Mire, voy a avanzar. Hermano, yo le conté que yo soy o fui hijo único. Mi madre, clínicamente una mujer estéril, no podía tener hijos. La ciencia médica le digo: señora, usted no sea ilusiones, usted no puede ser mamá. Y mis padres salieron de aquel lugar, de aquella clínica, con su corazón despedazado. Pero cuando la ciencia médica aquí abajo dice no se puede, cuando se siente incompetente, no se te olvide que es el Todopoderoso el que dice la última palabra. Y no a la edad de 20, ni 30, ni 40, sino a la edad de 42 años, mi madre está dando a luz su único parto. Pero yo tengo una niñez de vicios, de drogas, de maras. Y mi madre sufría al ver a su único hijo así. Ella conoció el evangelio después de estar metida muchos años en la tradición, hermano amado, muy metida. De repente aparece con la locura de los evangélicos, se convierte a Jesús y tiempo para empezarme a hablar del Señor. A la hora de la comida se sentaba, me decíamos: vamos al culto, mira, Dios puede cambiar tu vida. Yo le decía: mamá, a mí no me hables de eso, a mí háblame de marihuana, háblame de cocaína, háblame de patogas, no me hables de eso, yo estoy chavo, mamá, a mí no me hables de iglesia. Me levantaba, tiraba la comida y mi madre se ponía a llorar. Me encerraba en mi cuarto, se mataba la puerta. A veces pasaba a las 12, 1 de la mañana frente a su habitación y la escuchaba hablar. Y decía: pero ¿con quién habla si vivimos solo? Pegaba mi oreja a la puerta y la escuchaba orando. A veces me atrevía, abría la puerta y ella estaba alrededor de su cama clamando al Señor por su único hijo. Eso es lo que quizás te está haciendo falta. Eso es lo que no estás haciendo por los tuyos. Eso es lo que no estás haciendo por tus hijos, por tu familia, por tu casa. Eso es. Quieres que Dios te cambie la vida, que Dios opere el milagro, que Dios te resuelva todo, que Dios te abra los cielos, pero sin esfuerzo. ¿Quieres que Dios bendiga tu ministerio? Esfuérzate. ¿Quieres que Dios te abra puertas? Esfuérzate. ¿Quieres que Dios te promueva? Esfuérzate. ¿Quieres que Dios te bendiga financieramente? Paga un precio. ¿Quieres tener un matrimonio vigoroso? Haz lo que tienes que hacer. Busca su presencia. Busca su rostro. ¿Cuántos alaban su nombre? Sin duda yo soy el resultado de su clamor.
Ahora, déjenme avanzar. Y como no pudieron, tuvieron que dejarla recomendada. Como se deja recomendada una moto que no arranca. Y yo creo que David alzó la voz y dijo: ¿habrá alguien aquí donde podamos dejar el arca? Y había un hombre que se llamaba Obed-edom, que dijo: sí, David, ya no busquen más, ya no pregunten más. Yo no solo le abro las puertas de mi hogar a la presencia de Dios, sino las puertas de mi corazón también. La vida que le ha abierto las puertas de su corazón al Señor jamás vuelve a ser igual. Jamás vuelve a ser la misma. Yo sé que aquí hay hombres que años atrás, a esta hora, ni habían llegado a su casa todavía. Nomás recibían el dinerito, la platita, el salario, a emborracharse con los que decían ser sus amigos. Lo que no gozaba tu mujer ni tus hijos, lo disfrutaba la mujer ajena. En lugar de haber sobre la mesa una botella de leche, lo que había era una botella de cerveza o de licor. Pero mírate hoy. Quizás no tienes la casa que tu vecino tiene, no tienes el Tacoma o el Hilux que tu pariente tiene. Pero mírate. Jamás ha faltado alimento para tus hijos, jamás ha faltado el vestido, el calzado para los tuyos. Ha habido provisión, hay bendición. Aquí hay mujeres que tiempo atrás estaban desesperadas. Habías pensado salir corriendo por esa puerta y acabar con todo. Habías pensado huir, tomar a tu hijo y irte lejos. O peor aún, habías pensado tender una soga allí en la viga de tu casa y colgarte, tomar aquel puño de pastilla y acabar así con tu sufrimiento, con tu dolor. Pero bendito Dios que alguien te trajo a la iglesia, que alguien te invitó a este lugar, que alguien te habló del Señor. Hoy, como dije, quizás no tienes lujo, no tienes riqueza, pero tu hogar es algo diferente. En tu hogar hay amor, en tu hogar hay unidad, en tu hogar hay paz, cosa que el dinero no puede comprar. Oiga, yo creo que Obed-edom salió corriendo para su casa. Llegó con la mujer y le dijo: vieja, vieja. Y la mujer: ¿qué tanto grito? ¿Qué pasó? Vieja, desocúpate el cuarto, desocúpate la habitación, rápido, saca la cama, saca el ropero al patio. Y la mujer todo feliz: ¿qué? ¿Compraste muebles nuevos? ¿Qué muebles nuevos? Ni que 8 cuartos, le dijo. Le dije a David que aquí yo le abría las puertas de mi hogar a la presencia de Dios, al arca del pacto. Y como aquí la mejor habitación que tenemos es la nuestra, pues esa le vamos a dar al Señor. Cuando aprendas a darle a Dios lo mejor de tu vida, las cosas van a ser diferentes en ti y en tu casa. Oiga hablar, pastor, a muchos evangélicos: hermana, va a ir al culto hoy. Si me sobra tiempo voy. Si me sobra tiempo. Pues déjame decirte que Dios no es limonero de nadie. Dios no es tu limonero. Si me sobra tiempo. Hay gente que cuando despierta por la mañana y abre sus ojos, lejos de agradecerle a Dios por la vida que les da, por la oportunidad de un nuevo día, ¿qué cree usted que es lo que hacen? Ni se han levantado y agarran el celular para ver quién ya le escribió, quién está conectado, o para empezar a ver las tonterías en el TikTok. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor no es el primero en tu vida. Si
Si tu primera conversación del día, antes de que fuera con tu marido, con tu mujer, fuera con él, las cosas serían diferentes. Si antes de abrir la puerta de esa tu tienda, ese es tu salón de belleza, ese es tu comedor, esa es tu farmacia, o levantar las persianas antes, doblaras tu rodilla y agradecieras a Dios por lo que te ha dado y dijeras: Señor, te agradezco por lo que tengo, porque antes no tenía ni petate donde caerme muerto. Y pusieras ese día en las manos de Dios, las cosas serían diferentes. Pero como Dios no es el primado en ti, has aprendido a darle a Dios lo mejor. Mira, hasta con la ofrenda se ve muchas veces esos billetes que la carnicería no le quisieron recibir porque están todos manchados, todos arrugados, todos rotos. Aquí los vienen a echar, hermano. Dígale que tiene junto a usted como que el pastor ya te descubrió, dígale: Pastor Carlos Paz, pero es mi único billetillo el arrugado que tengo. Pues plánchalo, póngale un pañuelo, no lo va a quemar. Así como plancha la blusa, el vestido, el pantalón, dígale: Señor, tú sabes, es el único que tengo, pero te lo quiero presentar de la mejor manera, porque tú mereces, Señor, de mí lo mejor. Puede darle todavía una ofrenda de palmas al Señor. Voy avanzando. Déjeme pensar cómo era la vida de Obed-Edom y su casa antes que el arca entrara por la puerta. Yo creo que Obed-Edom le había cambiado varias veces el chip al teléfono para que no lo estuvieran llamando para cobrarle. Para llegar a su casa tenía que ir a dar la gran vuelta para no pasar por donde debía. ¿A quién se le hace parecida esa historia? Tenía 2 gainitas que ponían cuando les daba la gana. Se turnaban para poner. Una ponía un día, la otra el otro día, luego agarraban vacaciones. Tenía una sola vaquita, diga una sola vaquita. Toda flaca, toda esquelética. No daba leche. ¿Sabe qué daba? Lástima. La lámina tenía tanto agujero que cuando llovía no se sabía dónde se mojaba más, si afuera o adentro. ¿A alguien se le hace parecida esa historia? Pero cuando el arca entró por la puerta, las cosas empezaron a transformarse. Las cosas empezaron a cambiar. Y es que, repito, el hogar que le abre las puertas a la presencia de Dios jamás vuelve a ser el mismo. Jamás puede ser igual. ¿Aló? Le voy a decir algo para que menos me quiera. Ponga orden en su casa, hombre. Si ese es su hijo, pone música mundana, dígale: mira, papaito, te voy a decir algo. Vos sabes que aquí te amamos, pero a mí no me escuches esa música. Aquí en esta casa, mientras vos vivas bajo este techo, vas a honrar a Dios y nos vas a honrar a nosotros. Te guste o no te guste, patojo, cabezón, dígale. Ah, que mejor me voy de la casa. Muy bien, papaito, no te preocupes, yo te llamo el Uber. ¿Aló? Toqué la herida esta mañana. Oiga aquí. Dos gallinitas empezaron a hacerse ponedoras. Ponían ahora 3 veces al día: en la mañana, en la tarde y antes de ir a dormir. La mañana, en la tarde y antes de ir a dormir. Tanto fue la producción que Obed-Edom puso un depósito de huevos. Empecé a crear pollitos y puse el negocio de pollo frito y papa frita. Dime si cuando Dios bendice no bendice así. No bendice bueno, no bendice en grande.
Aquella vaquita empezó a dar leche, hermano, porque se puso galana, como decían las abuelitas, y a tirar tanta leche que un día dijo Obed-Edom: ya no me traigan garrafones, tráiganme cubetas. Un día la mujer lo miró quitando las láminas de zinc y le dijo: ¿qué? ¿Vas a poner lámina nueva? Nada, le dijo, aquí va la terraza del cuarto de los patojos arriba. Porque dime, pastor, si cuando Dios bendice, no bendice de esa manera. No bendice bueno, no bendice en grande. ¿Cuántos alaban su nombre? Dele fuerte esa ofrenda de palmas. ¿Sabe? La bendición fue tan notoria que le fueron a decir a David: David, vieras cómo Dios ha prosperado, cómo Dios ha bendecido a Obed-Edom a causa del arca del pacto. Esa gente que se ha burlado de ti, que te ha señalado, aún familiares tuyos o de tu pareja, que lejos de querer ver las cosas bien, se deleitan al ver las cosas en declive, se van a maravillar de lo que Dios va a hacer en los próximos meses. En 3 meses Dios le cambió la vida a alguien. Y en 3 meses Dios va a restaurar un matrimonio aquí. Te van a ver caminar del lado de tu cónyuge al templo. Te van a ver juntos, abrazados, cuando ya decían que ese matrimonio se acababa. Ese negocio que sientes que se te muere porque no tienes capital para invertir, ese capital Dios te lo va a proveer. Te va a asombrar por dónde va a venir, pero vas a tener para poder expanderte, para poder invertir, para poder acrecentarte. Y vas a levantar tu negocio para gloria de Dios. Aquí hay gente que el año 2026 lo comenzó a pata y no lo termina así. Lo va a terminar con su modo de transporte. No sé si es una moto o el carro lo que le estás pidiendo, pero antes que el año termine vas a testificar de lo que Dios esta mañana te está hablando, de lo que está diciéndote. Bendito sea su nombre. Esa hipoteca que te preocupa la vas a poder cancelar. Vas a salir, vas a ir a donde tienes que ir con dinero en mano y decir: aquí está lo que debo, devuélvame mi escritura. En 3 meses Dios le cambió la vida a Obed-Edom. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Y cierre sus ojos y levante su mano por un momento. Yo comienzo a profetizar esta mañana. De que en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses vas a ver la respuesta de Dios. Te vas a asombrar. La gente que está alrededor de ti y sabe tu situación se va a asombrar también. Compañeros de trabajo, compañeras en la oficina, gente en el vecindario, parientes tuyos, hermanos de la congregación, se van a asombrar de lo que van a ver en ti. Porque Dios va a empezar a visitar tu casa. Va a empezar a manifestarse de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. No te va a dejar avergonzada. Has llorado, has llorado, has llorado. Has mojado tu cama. Pero no te va a dejar humillada, no te va a dejar avergonzada. Hay gente que está celebrando tu caída, está celebrando desde ya tu pérdida. Pero se van a dar de cara cuando vean cómo Dios te levanta, cómo Dios opera, cómo Dios te bendice, cómo Dios te restaura. Porque mientras tú estás en esta mañana aquí adorando,
Él está dando ya la orden. Palabra de su labio está saliendo a favor tuyo. Él empieza a mover. Él empieza a trabajar. Él empieza a actuar de manera sobrenatural a favor tuyo. Oh, Sheketo Robasaya. Y David dijo: no, vamos, yo quiero también eso. Y fue hasta la segunda ocasión en que pudieron traer el arca como era. Pero esta mañana Dios te dice: si en 3 meses yo obré en la vida de Obed-Edom y su familia, yo puedo hacerlo contigo también. Oh, Sheketo Robasaya, mamazo Kendo. Aunque en esta mañana no tengas nada en esa billetera, aunque en esta mañana estás preocupada porque tienes que pagar y no tienes el día de mañana, hay alguien aquí que le mandaron nota del colegio porque está atrasada con la mensualidad. Y tienes miedo que no dejen entrar a tu hija a estudiar. Te mandaron circular, pero Dios te resuelve. Te resuelve. Oh, Sheketo Robaso. Puede venir en un momento aquí adelante. Puede venir, salga de su lugar, venga. Venga en esta mañana. Venga. No importa la situación. Venga, venga, venga. Aquí de pie. Aquí de pie un momentito. Y si quiere arrodillarse, arrodíllese, no hay problema. Oh, que toca. Pero no se quede en su lugar. Venga. Venga esta mañana, rapidito. 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 Usted que sabe que al igual que Obed-Edom necesita una transformación, necesita un milagro, necesita un cambio, necesita recibir algo de Dios. Venga. Oh, Sheketo Robasaya. No se quede en su silla. Eso es, venga esta mañana. Y si tienes junto a ti alguien que no conoce del Señor, o alguien que se apartó y está cerca, tráelo, invítalo a venir. Tráelo esta mañana. Vamos, háblale. Oh, Shama Kama Maso. Otro roba Shekendo lo vaso. A esa mujer que le detectaron miomas y que te han dicho que necesita cirugía. No temas ponerte en manos de médicos, que Él te va a proveer el dinero de la cirugía. Oye bien. Pero que no temas, porque debajo de las manos de los médicos estará la de Él. Ya tuviste una situación desagradable tiempo atrás en operación y el problema se dio con la anestesia. Que en la primera ocasión, cuando se dio ese problema de esa operación, tuviste miedo de quedarte en el quirófano. Y eso es lo que repiensas ahora. Pero te dice que no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Oh, Shabakama Masaya. Otoroba Shama Makama Maso. Cuanto más te busco. ¿Quién es ese varón que esta mañana se levantó con problemas en su próstata? Ese varón que se levantó este día con dolor. Ha pasado días complicados y le has venido diciendo al Señor que te sane. El Señor te dice que Él en los próximos días te sana.
Y te vas a levantar, no como hoy con dolor, te vas a levantar libre de él. Y no lo volverás a sentir más. Tu próstata estará completamente sana, libre.